Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a ver la última teórica, el último tema de física, que es electricidad. Vamos a empezar recordando qué es el átomo. Sabemos que el átomo es la partícula básica de la materia, que está constituida por dos partes básicas. Una que es el núcleo, donde se encuentran los protones y los neutrones, y otra sección son los electrones que giran en órbitas alrededor del núcleo. Estos electrones tienen carga eléctrica negativa, y los protones tienen carga positiva. Los neutrones se dice que tienen de las dos, por lo tanto son neutros. Estos protones y electrones ejercen fuerzas mutuas. ¿Cómo se sabe esto? Bueno, adjudicándole a los protones y a los electrones una propiedad llamada carga eléctrica. La electricidad es una propiedad física de la materia manifestada a través de la atracción o el rechazo que ejercen entre sí las distintas partes de la materia. Aparecen así dos tipos de cargas, positivas y negativas. Nadie sabe muy bien cómo funciona esto, pero lo que sí sabemos es que para que exista la electricidad deben existir estos dos tipos de carga y la interacción entre ellas. Todo átomo puede ganar o perder electrones, de acuerdo a cómo esté agarrado a la órbita. Esa pérdida o esa ganancia de electrones producen en el átomo unos desequilibrios. Todo material tiene un número de átomos diferente a otro. Pero se dice que cuando tiene la misma cantidad de protones y de electrones, no posee carga eléctrica. En cambio, cuando hay una diferencia entre protones y electrones, se dice que el cuerpo está cargado. La energía eléctrica, entonces dijimos que tiene origen en estas fuerzas que ejercen las partículas cargadas. ¿Cómo tenemos que lograr que un cuerpo esté cargado eléctricamente? Bueno, cualquier trozo de materia puede adquirir carga eléctrica. Quizás muchos recuerdan de haberlo visto en la escuela, cómo se puede cargar por frotamiento un elemento. Por ejemplo, en este caso, el vidrio, que tiene un déficit de electrones, y la seda, que tiene un excedente de electrones. Al frotarlo, los electrones pasan al vidrio y lo cargan eléctricamente. La varilla se carga. Ese desequilibrio es porque hay un cuerpo que adquiere y un cuerpo que cede electrones. Justamente ese ejemplo nos da el pie para que veamos las dos propiedades físicas y básicas de la materia a nivel eléctrico. La primera es el excedente o el déficit de electrones que nos va a definir esa carga eléctrica del cuerpo. Esa carga eléctrica es una propiedad. Cuando hablo de propiedad en física, hablo como si fuera el volumen, la masa, la densidad. Esas son propiedades. El material va a responder a esas fuerzas eléctricas dependiendo de cómo se van uniendo los átomos. Los sólidos, los líquidos o los gaseosos. Y el segundo es el principio de conservación de la energía, que dice que la energía no se fabrica ni desaparece, sino que pasan de un cuerpo al otro o se transforman. Por ejemplo, la energía eléctrica que se transforma en energía calórica en un calefactor.
Esas cargas nos van a definir las características de la materia a nivel eléctrico. Por lo tanto, puedo dividir a la materia de acuerdo a estas cargas. Existen los materiales conductores, en donde las cargas eléctricas se mueven con facilidad. Por ejemplo, todos los metales. Los metales son muy buenos conductores eléctricos. Por eso los conductores, los cables que ustedes conocen, están hechos de metales. ¿Y por qué ahí está dibujada una persona? Bueno, porque el ser humano también es muy buen conductor de la electricidad porque estamos compuestos de un casi 70% de agua. Y el agua es muy buena conductora de la electricidad. Y por otro lado existen los materiales aislantes, que justamente es lo contrario, van a impedir el desplazamiento de esas cargas eléctricas. Como por ejemplo tenemos la madera seca, el vidrio, la porcelana, los pisos de goma. A esas cargas eléctricas se las va a clasificar en positivas y negativas. Dijimos que los de igual signo van a repelerse y los de distinto signo se van a atraer. Estas cargas eléctricas se miden en Coulomb, que es su unidad. Por eso vamos a ver la primera ley eléctrica, que es la ley de Coulomb. Esa ley nos habla de esa fuerza de atracción o repulsión de las cargas eléctricas. Dos cargas eléctricas, en donde tiene que ver la distancia. La fórmula me dice que esa fuerza de atracción o repulsión es igual a las cargas eléctricas, directamente proporcional, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Y acá tenemos una K, que es una constante. Vamos a ver las unidades. Esa fuerza de atracción o repulsión de cargas eléctricas se mide en Newton. Las cargas dijimos que se medían en Coulomb, que era la unidad. Y la distancia se mide en metros. La K es una constante que cuando el medio que rodea las cargas no es el vacío, hay que tomarlo en cuenta, porque depende del medio en donde se encuentran las cargas eléctricas. Bueno, para que nos sea un poquito menos complejo, más fácil comprender lo que es la electricidad, vamos a hacer una comparación entre algo que ustedes ya conocen bastante, que es el agua, el manejo del agua, y la electricidad. Supongamos que tenemos un recipiente con una cierta y le echo una cierta cantidad de agua, y luego paro. El agua va a alcanzar una cierta altura. ¿Qué pasa si tengo un conductor eléctrico y le aporto carga eléctrica? Bueno, va a pasar lo mismo. Esa carga va a alcanzar algo así como un nivel eléctrico. En vez de altura de agua, vamos a llamarlo nivel eléctrico. Y al que vamos a llamar tensión o potencial eléctrico. Cargo un conductor con carga eléctrica y alcanza un cierto nivel eléctrico, tensión o potencial eléctrico. Sigo comparando. Vamos a suponer que ya no tengo un solo recipiente, sino que tengo dos recipientes que están unidos entre sí. Uno que tiene mucha agua y el otro que está vacío. Cuando abro la llave de paso para que empiece a correr el agua, se provoca una corriente de agua. ¿Hasta cuándo va a fluir el agua? Hasta que exista mientras existe una diferencia de niveles. Cuando se equilibra, se corta la corriente. Si tengo dos conductores eléctricos y los uno por otro conductor, va a pasar exactamente lo mismo. Se va a transportar carga eléctrica desde el que tiene más nivel eléctrico o potencial al que tiene menos nivel eléctrico, menos potencial. ¿Hasta cuándo se va a producir esa corriente eléctrica? Hasta que lleguen a un equilibrio.
hasta que alcancen el mismo potencial o tensión eléctrica. Yo necesito mantener constante esa corriente eléctrica para que siempre haya electricidad en un conductor. Por lo tanto, yo lo que necesito tener constante es la diferencia de potenciales entre un extremo y el otro de un conductor, para que justamente exista esa corriente eléctrica. Por ejemplo, entre los extremos de un conductor o la entrada y la salida de una lámpara. Siempre tiene que haber diferencia de potencial. Vamos a redefinir lo que es el concepto de diferencia de potencial, que es el trabajo que se requiere para mover una carga eléctrica de un lugar al otro. Bueno, seguimos comparando. Si yo tengo un edificio donde tengo el tanque de agua encima de la azotea, desde la calle que viene el agua para elevarlo hasta la azotea, tengo que elevar toda esa agua mediante un trabajo eléctrico. Ese trabajo va a ser igual al peso del agua que tienen que subir por la altura a la que tiene que llegar. Y en la electricidad pasa lo mismo. Voy a transportar carga eléctrica desde un cierto potencial y la voy a elevar. Para elevarla también tengo que hacer un trabajo. Ese trabajo va a ser igual a la carga por la tensión a la que le quiero elevar, como si fuera la altura del edificio. Ese trabajo es ni más ni menos que desplazar los electrones de un lugar al otro. Para desplazarlos, esos electrones, voy a necesitar 3 puntos. El trabajo que va a realizar, y lo voy a medir en Joule. La carga que va a transportar, que ya sabemos que se miden en Coulomb. Y B es la diferencia de potencial que va a provocar esa circulación de electrones. Es el impulso que necesita una carga eléctrica para que pueda fluir por un conductor eléctrico. Y se mide en voltios. A mayor diferencia de potencial, mayor va a ser el movimiento de cargas. Al igual que cuanto más alto esté el tanque de agua, mayor va a ser el movimiento de agua hacia abajo. Para que exista la corriente eléctrica o movimiento de las cargas eléctricas, voy a necesitar, en principio, un generador de voltaje para empezar a provocar esa diferencia, que puede ser una usina, una pila, una batería, o cualquiera de los dispositivos que vieron en la primera teórica de energías alternativas, por ejemplo, una celda fotovoltaica. Luego necesito transportarla hasta llegar a mi casa. Cuando llego a mi casa en la Argentina, voy a tener una diferencia de potencial de 220 voltios. Para medir el voltaje, lo hago con un voltímetro y lo coloco así, a la entrada y a la salida de una lámpara, por ejemplo. Por la lámpara van a fluir todas las cargas que vienen por ese conductor, siempre y cuando haya una diferencia de potencial entre los extremos, para que pueda fluir la electricidad. Bueno, seguimos comparando. Es obvio que a mayor altura que tenga el agua, mayor va a ser la intensidad con la que sale en la planta baja. Con la electricidad pasa lo mismo. Cuanto mayor sea la diferencia de potencial que provoca ese flujo eléctrico, mayor va a ser la intensidad. La intensidad que la voy a medir en amperes. O lo que es lo mismo decir que la intensidad es la carga que pasa por un conductor en la unidad de tiempo.
Se mide en amperes y se mide con un amperímetro, la intensidad. Muy bien. Vamos a ver las leyes de Ohm. Las leyes de Ohm son dos. Habla de la intensidad de la corriente eléctrica, es directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional a R, que todavía no vimos qué era, que se mide en ohm y son las resistencias en un circuito eléctrico. Voltios, amperes. Se mide en ohm. Esta es la letra griega ohm. Esta es la primera ley de Ohm. Y la segunda ley de Ohm habla pura y exclusivamente de la resistencia de un conductor eléctrico. Me dice que la resistencia es directamente proporcional a la longitud del conductor e inversamente proporcional a su sección. Y todo esto está afectado por un coeficiente. Este coeficiente se llama ρ y se llama coeficiente de resistividad del material. Es propio de cada material y su unidad es ohm por milímetros al cuadrado sobre metro. Acá tienen unos ejemplos. En el cobre 0017, en el platino 0010, en el tungsteno 0053, en el hierro 0100, en el plomo 0,280 y en el oro 0022. Cuanto más cerca se acerca a cero, tiene menos resistencia. Entonces fíjense en todos esos valores que el platino es el más bajo, por lo tanto es el mayor conductor de todos los que estamos viendo ahí. Cuanto más puro es el metal, más conductor de la electricidad será. O sea que podemos determinar que una resistencia eléctrica es una oposición que ejercen los conductores al paso de la corriente. Podemos nombrar un montón de resistencias. Cualquier lámpara, cualquier artefacto, cualquier electrodoméstico, son todas oposiciones al paso de los electrones. Vamos a ver bien las unidades. I se mide en amperes, V se mide en voltios, R se mide en ohm. Vamos a ver bien cómo funciona esta fórmula. I, intensidad, es directamente proporcional a la diferencia de potencial que genera la circulación de la corriente, e inversamente proporcional a la resistencia. Vamos a ver el flujo de la corriente. Para conocer el flujo de la corriente eléctrica, en este caso, necesito tres magnitudes que ya las conocemos. Una es la diferencia de potencial que va a generar esa corriente. Segundo, necesito conocer la intensidad de la corriente eléctrica, en amperes. Y tercero, cuántas resistencias voy a tener al paso de esa corriente, que se mide en ohm. Cuando yo tengo estas tres magnitudes, ya puedo definir lo que es un circuito eléctrico. Es un trayecto de una corriente eléctrica. Le voy a marcar a la electricidad por dónde tiene que ir. Así se grafica un circuito eléctrico, donde voy a tener un generador, así con estas dos rayitas, que puede ser una pila, una batería, como dije antes, una usina. Los conductores, que como vimos antes, son de metal. El metal es excelente conductor de la electricidad. Un dispositivo que lo consuma, esa electricidad. Y un interruptor que abre o cierra el paso de la corriente. Los circuitos eléctricos tienen una finalidad, que consumen la energía provista por la fuente de voltaje. Si no, no existiría el circuito eléctrico. Deben consumir
la energía que provee la fuente. Y vamos a ver que no es así tan sencillo, sino que hay dos formas de hacer un circuito eléctrico. Se llaman conexiones y puede ser en serie o en paralelo. El circuito en serie, ustedes lo están viendo acá, es un único camino que tiene la corriente para ir, por donde circula la corriente, donde tengo tres resistencias. Una, dos, tres resistencias, que pueden ser tres lámparas. Tiene un solo camino, la intensidad en cada receptor o resistencia es la misma. O sea que la total se va a repartir en tres lámparas. No es que esta es la primera, tiene más intensidad y esta porque es la última tiene menos, sino que las tres van a tener la misma porque se va a repartir. Un ejemplo de esto son las luces del arbolito de Navidad. Y después tenemos otra forma de conexión que es en paralelo, que es lo que tenemos en casa, donde la corriente viene, se encuentra con un nudo, se bifurca en tantas cantidades de ramas como se diseñen, y luego sigue. Acá tenemos un circuito en serie y un circuito en paralelo. Dijimos que en un circuito en serie las intensidades son iguales, se reparten las intensidades. Por lo tanto, vamos a ver las leyes de Kirchhoff, que son dos igualdades que se basan en el principio de conservación de la energía y la carga eléctrica en los circuitos. Vamos a ver, en el circuito en serie, la primera ley de Kirchhoff me dice que la intensidad total en el circuito es igual en todas las resistencias. I1 es igual a I2 es igual a I3. Cuanto más resistencias o receptores tenga, voy a tener menos intensidad total, porque se tiene que repartir en más resistencias. El nudo, en el circuito en paralelo, es el punto del circuito en donde se bifurcan las ramas. La suma de todas estas corrientes que entran acá en el nudo, que llegan hasta el nudo, es igual a todas las corrientes que van a salir del nudo. ¿Se acuerdan que dijimos que nada se pierde, todo se transforma? Bueno, sobre todo nada se pierde. Los electrones son guiados por el conductor hacia el nudo y se dividen en las ramas. El nudo no genera ni retira electrones del circuito, solo los deriva en función de cada receptor en cada rama. O sea que tenemos que la intensidad que entra al nudo acá es la misma que va a salir. Y la intensidad total va a ser la suma de cada una de las ramas. Cuanto más receptores tenga, más va a ser la intensidad. Y vamos a ver la segunda ley que nos habla de la caída de voltaje, de la diferencia de potencial. Vamos a retomar la ley de Ohm y vamos a despejar voltaje o caída de tensión. Es I por R. La energía generada por una fuente y que es absorbida por una lámpara. Y se produce una caída de voltaje entre un lado y el otro. En serie, esa caída de voltaje total es igual a la sumatoria de cada una de las caídas de voltaje en cada resistencia. Lo único que está escrito acá abajo es reemplazar D en la fórmula. I por R total es igual a I1 por R1 más I2 por R2 más I3 por R3. Y en un circuito en paralelo, cada rama funciona independientemente. Cada una tiene la misma diferencia de potencial, porque es la general, nada más que se bifurca en cada rama. O sea que la diferencia de potencial total es igual en cada rama. No se suma, cada una es diferente. Y acá lo reemplazo con la ley de Ohm.
Vamos a ver resistencias eléctricas en un circuito en serie y en un circuito en paralelo. La resistencia total en un circuito en serie va a ser igual a la suma de cada una de las resistencias. R total es igual a R1 más R2 más R3. Obviamente, la resistencia total va a aumentar a medida que voy colocando más resistencias. La total es mayor que cada una de ellas. Voy sumando. En cambio, en un circuito en paralelo es diferente. La resistencia total se calcula con la inversa. 1 sobre R total va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. La resistencia total va a disminuir cuando yo incorporo más receptores, porque estoy sumando las inversas. Bueno, ahora que sabemos cómo fluye la energía en un circuito, vamos a calcularla y a ver con qué rapidez se produce esto, con qué rapidez los dispositivos consumen esa energía eléctrica que va por el circuito. En forma de luz, en forma de calor o en forma eléctrica de un motor. Vamos a ver, ¿con qué rapidez fluye esa energía por un circuito? Bueno, a eso lo vamos a llamar potencia eléctrica. ¿Se acuerdan cuando hablamos hace un rato del trabajo que debe hacer la carga para transportarse por un conductor? Ahora vamos a ver la velocidad de ese trabajo, o lo que es lo mismo, con qué velocidad consumen la energía los aparatos. Bueno, la fórmula de potencia la tienen ahí. La potencia eléctrica es igual al voltaje por la intensidad. La unidad es volt-ampere, es como decir las dos juntas, volt-ampere, o watts, como era antes, que todavía se sigue diciendo. Lo tienen acá, por ejemplo, si agarran una caja de una lamparita, van a ver que tiene 40 watts de potencia. O en una plancha, acá dice 2000 y pico de watts, que es la velocidad con que van a consumir la energía eléctrica. Vamos a ver un ejemplo. Tengo una plancha donde me fijo acá en el costadito y me dice que consume 1200 watts de potencia. Obviamente el voltaje es el que está en la Argentina, 220 volts. Voy a aplicar la ley de Ohm y con esa ley de Ohm puedo saber cuál es la intensidad que pasa por esa plancha. 1200 watts sobre 220 volts. Son 5,45 amperes. Y también puedo seguir. Una vez que tengo la intensidad, puedo sacar la resistencia. 220 voltios sobre 5,45 amperes. O sea, esa plancha tiene 40 ohms de resistencia eléctrica. Con las leyes de Ohm puedo averiguar cualquiera de los datos que yo necesito. Y por último vamos a ver que el paso de la corriente eléctrica produce efectos. Cuando en un conductor eléctrico circula corriente, parte de todos esos electrones, al chocar los átomos del metal, se transforman en calor. Elevan la temperatura, se calientan, por eso los conductores están protegidos, no están solamente el metal, sino que está protegido con el plástico. Ese calor que pasa a través de la corriente produce un efecto, que se llama efecto Joule. Lo vuelvo a redefinir, el efecto Joule es el calor que desprende un conductor al paso de la corriente eléctrica. Donde a veces lo tengo que soportar, como en el caso de un conductor, por eso tomo todas las precauciones al aislarlo. Pero a veces lo tengo que provocar, porque necesito justamente el calor. Y además lo puedo calcular. Vamos a ver cuánto calor desprende un conductor al paso de la energía. Recordamos lo que vieron en las primeras teóricas. El calor como energía se mide en caloría. Y existe una equivalencia entre el trabajo y el calor. Joule descubrió que un joule de trabajo
equivale a 0,24 calorías en energía calórica. Es una equivalencia. 1 joule, 0,24. Voy a calcular el efecto Joule. Me está diciendo que joules es igual a la intensidad de la corriente al cuadrado, por la resistencia, por el tiempo en segundos. Pero como a mí no me interesa saber el trabajo, sino que necesito saber qué cantidad de calor va a desprender el paso de la electricidad, voy a calcularlo en calorías. Para que me den calorías, voy a multiplicar toda esta fórmula por la conversión, la equivalencia. 0,24 calorías por toda la fórmula otra vez. En vez de joule, lo voy a hacer en calorías. Acá tengo las unidades, la intensidad en amperes, la resistencia en ohm, el tiempo en segundos. Fíjense, acá tengo un ejemplo, cómo lo puedo calcular. Averigüé la potencia del secador de pelo, 2000 watts de potencia o voltampere. La resistencia, 25 ohms, la intensidad 9 amperes, el voltaje, como siempre en la Argentina, 220 voltios. Acá me está preguntando qué cantidad de calor se transmite por eso ese secador de cabello en 5 minutos. Voy a aplicar toda la fórmula para que me den calorías en 300 segundos y me da 145.800 calorías. Como se podrán dar cuenta, es mucho, pero es un efecto muy preocupante, por eso está todo muy protegido. Desprende mucho calor al paso de la energía eléctrica. Bueno, muchas gracias.